Hola, queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la práctica 8 del RP-Sim Paper Game, que en esta modalidad de cursos a distancia le agregamos el condimento de alguna manera de e-commerce y teletrabajo. Obviamente se trataba de un ejercicio de simulación, de toma de decisiones empresariales en base a un proceso productivo muy sencillo como era el comprar hojas de examen, cortarlas en 6 pedazos y vender cada uno de esos cuadrados. El objetivo de maximizar ganancia implicaba notar un detalle del procedimiento que tenía que ver con cómo se fijaba el precio de compra, cómo se fijaba el precio de venta y una decisión que había que tomar que es clave para el ejercicio. El precio de compra se fijaba tirando un único dado y eso implicaba de que el precio máximo al que podíamos comprar era de 6 pesos. Eso daba un costo máximo unitario de cada cuadrado de papel de 1 peso, ya que en una hoja permitía producir 6 cuadrados de papel. El precio de venta de esos cuadrados de papel se fijaba tirando 2 dados y por lo tanto su precio mínimo era de 2 pesos, así que siempre había ganancia, por lo tanto en cada ronda había que comprar la cantidad máxima de papel posible. Esto hacía que el juego en realidad quedara simplificado a tomar una decisión de cuándo vender y cuánto vender en cada ronda. Obviamente, los grupos debían establecer algún criterio para la toma de decisiones que les permitiera decidir vender más cuando el precio era más alto o no vender cuando el precio era demasiado bajo y en el medio tomar algún tipo de decisión intermedia, obviamente. Esto hacía, digamos, esto llevaba a la importancia de tener la información adecuada para la toma de decisiones, conocer cuál era el stock disponible, tener claro a qué precio estábamos vendiendo, en qué momento estábamos comprando, cuántas unidades comprábamos y vendíamos en cada etapa. Para eso, cada uno de los equipos idealmente tenía que definir roles y definir políticas. Ambas cosas no siempre se dan en el juego por un tema de que fueron asignados a cada uno de los equipos en forma aleatoria, por lo tanto no se conocían previamente. Había que quebrar varias barreras que hacían a la organización del equipo y eso llevaba a que la toma de decisiones fuera bastante más lenta del ritmo que le poníamos los docentes o las compañeras que estaban a cargo de cada uno de los grupos cuando establecíamos el ritmo del juego. Si definíamos roles correctamente, tendríamos seguramente una persona encargada de asegurarse de tener claro cuál era el stock disponible en cada momento, otra persona encargada de completar los formularios de compra de materias primas, otra encargada de tomar o registrar la información de las ventas en cada momento, alguien encargado de la registración de las operaciones y de generar la información. Quizás hasta era conveniente tener a alguien en un rol de auditor interno para asegurarse de no cometer errores en todo este proceso. Obviamente no todos los equipos lo hicieron de esa manera, algunos dijeron que trabajaban en forma de cooperativa, pero incluso en cooperativas lo que se establece a nivel de asamblea son los criterios, pero después la ejecución sería conveniente que estuviera en roles claramente definidos, con competencias específicas para poner foco y atención en la información necesaria de cada una de las áreas. Esto a su vez llevaba a la importancia de tener un sistema de información. Si le agregamos además que estaban trabajando a distancia y era difícil que todos tuvieran la misma información al mismo momento, podemos ver que hubo estrategias bien diferenciadas. Algunos grupos lo que hicieron fue que una sola persona hacía el registro, o más de una lo hacían en paralelo, y los comentarios o el manejo de la información se hacía por vía oral, se compartía la información en el momento de cada decisión. En otros equipos se optó por un camino quizás un poco más organizado, que era alguien registraba en una planilla electrónica en su computador y compartía la pantalla para que los demás integrantes lo vieran. No sé si hubo algún equipo que haya dado un paso más, que era tener, por ejemplo, una planilla electrónica de Google Docs, por ejemplo, compartida para que todos pudieran acceder a la misma información.
Esto es un tema importante porque era uno de los factores claves cuando presentábamos el concepto de sistemas integrados de gestión. Es decir, que la información estuviera en tiempo real, accesible a todos los integrantes de la organización, para que cada uno lo viera desde la perspectiva que mejor le convenía. Esto es importante en este juego, donde el proceso productivo es muy sencillo y sin embargo dedicamos mucho más tiempo en registrar, en conocer los datos necesarios para la toma de decisiones y en tener la información fluida, ¿sí? Fíjense que es una empresa extremadamente sencilla en su operativa, con reglas muy claras a pesar del componente de azar, donde la toma de decisiones en realidad estaba muy concentrada en muy poquitas actividades, como definir cuánto y cuándo vender en cada ronda. Por lo tanto, cuando la ausencia de un sistema de información que nos brindara datos concretos sobre el funcionamiento era notoria. Además, le agregamos algunos componentes adicionales que le generaron incertidumbres, como por ejemplo ese aporte inicial de una hoja de papel, que algunos tuvieron la duda de cómo evaluarla, ¿no? Y ahí aparecían las complejidades asociadas al registro y a la aplicación de normas contables. Definir ese costo inicial para algunos era una dificultad importante. De todas maneras, así asumieran costo cero de esa compra inicial o la fijaran por un valor de mercado o hicieran diferencia de inventario al final de todas las compras, se trataba simplemente de un dato más del problema que tenía más que ver con la registración que con la operativa del negocio. Cuando además decíamos teletrabajábamos, la forma de tomar las decisiones cuando no hay estrategias o políticas claras se hace mucho más difícil porque obviamente cada uno de los integrantes quiere dar su opinión o intenta o debería dar su opinión y sin embargo eso no es tan fácil de efectivizar cuando estamos teletrabajando. Además, había otro componente que le daba la virtualidad que tenía que ver con el flujo de la información, ¿no? Como decíamos, de cómo se registraban y cómo hacíamos para hacer tangible lo que era intangible. No teníamos realmente hojas de papel para hacer el conteo del stock, por lo tanto dependíamos de un buen registro del stock disponible para saber cuánto podíamos vender en cada etapa y hubo en los distintos grupos a veces pequeños errores respecto a cuánto vender y cuándo recibía la mercadería comprada. La idea, obviamente, de este juego era mostrarles la importancia que tiene para la toma de decisiones contar con información adecuada, la importancia de compartir información en tiempos de crisis donde estamos virtualizados, también ayudarlos a visualizar cómo los datos pueden llegar a ser incluso más relevantes que el proceso productivo en sí mismo. Para todas las empresas, todos tuvieron la misma información, todos tuvieron los mismos precios, todos tuvieron el mismo proceso productivo y sin embargo los resultados fueron bien distintos y muchos de esos resultados estuvieron influenciados por no entender el costo de adquisición y por lo tanto que había ganancia y era conveniente comprar siempre, de no quedarse con stock al cierre del juego, porque el objetivo era maximizar ganancia y ganancia iban a tener siempre, vendan al precio que vendan y cualquier venta sumaba a ese resultado final. Y tercero, el poder organizarse adecuadamente para que la toma de decisiones fuera efectiva y rápida. La falta de políticas del estilo vendamos siempre el máximo del stock disponible si el precio es superior a 10, hizo que muchos grupos perdieran mucho tiempo en tomar decisiones y finalmente tomar decisiones no por un criterio definido, sino por alguien que liderara dentro del equipo y tomara la decisión por el equipo a falta de tiempo para procesar esa discusión. Obviamente el RP Sim es simplemente un juego que los quiere ayudar a reflexionar y parte de esa reflexión era lo que quería hoy compartir con ustedes en este pequeño video. Los invitamos sí a aprovechar estas instancias de clases en vivo para discutir, pensar, reflexionar sobre las distintas herramientas que les vamos presentando. Es un gusto seguir compartiendo el curso con ustedes y nos vemos.